Página 26, figuras a escala. Número 1. Las figuras 1, 2 y 3 están a escala porque tienen distintos tamaños, pero mantienen la misma forma, y tenemos unas preguntas que contestar. Inciso A. ¿Qué factor de escala se aplicó a la figura 1 para obtener la figura 2? Sería el factor de escala 2, lo que yo contesté, lo que significa que las medidas que tenga la figura 1 las multiplicamos por 2 para obtener esta figura 2. Lo comprobamos, por ejemplo, midiendo, en este caso, los cuadritos que tiene en cada lado. Aquí sería 1 por 2, que es el factor de escala. Obtenemos acá 2 de distancia, es decir, 2 cuadritos. Lo mismo con cualquier otro lado. Tomemos los que están rectos, que son los más fáciles. Este que también es 1 por 2, nos da acá 2. Lo mismo acá, 1 por 2 nos da 2. Inciso B. ¿Qué factor de escala se aplicó a la figura 2 para obtener la figura 3? En este caso sería 3 el factor de escala, ya que vamos a multiplicar por 3 todas las medidas que veamos en la figura 2. Seguimos con el mismo procedimiento. Por ejemplo, aquí son 2 cuadritos. En este caso, por 3 nos daría a 6 cuadros que vemos acá. 2, 4 y 6. Lo mismo con los otros lados. Veamos, aquí también hay 2. Aquí también habría 6. 2, 4 y 6. Aquí, por ejemplo, vemos una altura de 1 por 3. En este caso serían 1, 2 y 3. Inciso C. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 1 a la figura 3? Sería 6 el factor de escala, que nos lleve de aquí hasta esta figura. Eso lo podemos saber si multiplicamos los factores de escala usados hasta el momento, que es, en este caso, el de la figura 1, un factor de 2, y en la figura 2, un factor de 3. Nos quedaría 2 por 3 es igual a 6. Este de la figura 1 y este de la figura 2 nos llevan hasta acá. Lo comprobamos midiendo ahora la figura 1, en este caso, un cuadrito. Multiplicamos por 6 y nos lleva hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos correspondientes. Y lo mismo con las demás dimensiones, las cuales se están respetando porque ya pasamos por este mismo factor de escala hasta llegar acá. Inciso D. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 2 a la figura 1? Sería un medio. En este caso estamos usando el recíproco de 2, ya que al principio, para pasar de la 1 a la 2 multiplicamos por 2 y hasta ahí todo bien. Luego, para devolvernos al estado original, usamos el recíproco de 2. Este valor recíproco le podríamos llamar que es el inverso a un número, y que al multiplicarlos obtenemos 1. En este caso, el inverso de 2 viene a ser un medio, ya que lo invertimos de este modo. Le colocamos 1 y abajo le ponemos el 2. Aquí a lo mejor no se entiende muy bien, pero les voy a poner otro ejemplo. Digamos que tenemos 3 quintos. Su recíproco sería 5 tercios, ya que es lo invertido. Es decir, pasamos este 3 hacia abajo y este 5 hacia arriba. Y multiplicados nos van a dar igual a 1, porque 3 por 5 serían 15 y 5 por 3 abajo también serían 15. Entonces nos quedó esta fracción. 15 entre 15 es igual a 1. Bien, esto ya es aparte por aquello de lo que les estoy diciendo del valor recíproco, como en este caso. Es decir, invertimos el orden del número. En este caso teníamos 2 y podríamos decir que estaba el 1 abajo. Y su inverso nos quedó así. El 1 arriba y el 2 se fue para abajo. Y como puedes ver, multiplicando los cuadritos de la figura 2 por el valor de un medio o 0.5 vas a obtener los de la 1. Aquí comprobémoslo con la calculadora. Teníamos 2 cuadritos por 0.5, lo voy a tomar así en decimal, y me da a 1, que es el cuadrito que está acá. De todos modos, si lo haces con la fracción, también lo vas a obtener, el valor de 1. Inciso E. ¿Qué factor de escala hace pasar de la figura 3 a la figura 2? Nuevamente, estamos invirtiendo el procedimiento. Vamos a usar otra vez el recíproco de lo que usamos primero. Al principio, para pasar de la 2 a la 3, multiplicamos por 3, ¿recuerdan? Esto también se puede expresar como 3 sobre 1 si lo ponemos en fracción, ya que vamos a hablar de su recíproco. Y para regresar de la 3 a la 2, usaremos su recíproco, el cual es, como ya pueden adivinar, 1 sobre 3, ya que estamos invirtiendo los números. El de arriba se fue para abajo y el de abajo quedó arriba. Y esa es la respuesta que tengo. También, si compruebas con los números de cuadros, aquí teníamos 6 en este lado. Vamos a ver en la calculadora. Tendríamos 6 por 0.3, que es el valor de un tercio, así en infinito con todas las decimales que puedas, y nos va a dar a 2, que es la distancia que está aquí. Esto para que no hagas el procedimiento así en la fracción, ¿verdad? Te lo voy a explicar porque sería así. 6 por 1, acá te salen 6, entre 3, esto te daría igual
a 2, que son los que están acá, los cuadritos. Bien, esto ya es nada más la comprobación de tomar los cuadritos, multiplicar por en este caso 1/3, que es el recíproco, para regresar a la figura 2. Inciso F, ¿qué factor de escala hace pasar de la figura 3 a la figura 1? También es lo contrario de lo que hicimos al principio, de la 1 a la 3, ahora de la 3 a la 1. Y en este caso sería 1/6 como respondí, ya que de la 1 a la 3 multiplicamos por 6 y este 6 se puede expresar con 6 sobre 1. Entonces, para regresarnos de la 3 a la 1, invertiríamos estos papeles, el 6 para abajo, el 1 para arriba, y nos queda 1 sobre 6, que fue lo que yo respondí y lo que hacemos para comprobar también con los números. Veamos, aquí tenemos 6, eso por 1/6, y 1/6, veamos, 1 entre 6 nos da 0.16 y todos los decimales que puedas, eso por 6 que teníamos de los cuadritos y nos da a 1, que es el cuadrito que corresponde en este caso a esta medida. Para comprobar los números, ¿verdad? Los valores de que nos devuelvan exactamente a donde estaba la escala original. Ahora vamos a la página siguiente. Página 27, ejercicio 3, tenemos otras 3 figuras y nos dicen que le apliquemos a la figura 4, que es esta primera, el factor 3 para obtener la figura 5. Es decir, que las medidas de esta figura 4 las multiplicamos por 3 y nos tiene que dar la figura 5. Luego le aplicamos a la figura 5, esta segunda, 1/4, es decir, multiplicar por 1/4 cada medida. Y nos debe dar la figura 6. De hecho, aquí creo que solamente nos dan estas dos figuras. Y esta la tenemos que dibujar incluso nosotros. El inciso A nos pregunta cuál será más grande, la figura 5 o la figura 4. Yo respondo que la 5. Nos preguntan por qué. Respondo que esta escala que se usa es más grande, ya que tenemos un agrandamiento por 3 de la 4 a la 5. Y a la 6 se le hace una reducción, ya que estamos multiplicando por 1/4. Estamos encogiéndola, digamos, a su cuarta parte. El inciso B pregunta, ¿cuál será más grande, la figura 6 o la 5? Vemos que es la 5. Y de hecho respondo lo que acabo de decir, ya que la figura 6 viene a ser una reducción de la figura 5. Vamos a comprobar las medidas. Aquí tenemos 2 de lado. Multiplicamos por 3, nos tienen que dar 6 cuadritos en este lado. Son 2, 4 y 6. Aquí tenemos 3 de lado. Por 3 nos tienen que dar 9. Aquí serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O medimos así a lo largo para que sea un poco más visible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, así. A ver, este que es 1, por 3 nos tienen que dar 3 aquí. 1, 2 y 3. ¿Ya vieron cómo sí creció? Por 3 se agrandó. Ahora de aquí para acá se tiene que reducir porque estamos multiplicando por una cantidad que es 0.25 o 1/4. Dijimos que aquí teníamos 9, ¿verdad? Por 1/4 o 9 por 0.25, lo cual es también 2.25. Entonces aquí como vemos son 1, 2 y este cachito vendría a ser esos 0.25. Aquí tenemos 3 por 1/4 que sería 0.25, serían 3 por 0.25 y nos da 0.75, un poquito menos de 1. Se fijan aquí, hasta aquí sería un cuadrito entero y aquí son los 0.75 que obtuvimos. Y lo mismo con cualquier otra medida que tomemos. Inciso C, ¿cuál es el factor de escala que hace pasar de la figura 4 a la figura 6? Es decir, de esta inicial hasta esta final. Recuerden que les dije que podíamos obtenerlos si multiplicábamos los valores por los cuales pasaron, que fue primero por 3 y en este caso por 1/4. Eso nos daría una multiplicación así. 3 por 1 nos quedaría 3 arriba. Y luego abajo nos quedaría el 4, 3/4. Porque aquí recuerden, es como si tuviéramos 1 por 4 nos da este 4. Y listo, es lo que respondí aquí. Y si comprobamos con los números, aquí tenemos 2. En este caso, por 3/4 nos debe dar esto de aquí. Sería un cálculo de 2 cuadritos por 0.75, que son los 3/4, nos da 1.5. Aquí está 1, aquí está la otra mitad del cuadrito, 0.5 por aquí, más o menos, ahí da. Tomemos otra medida para comprobar. Esta de aquí, son un cuadro, 2, 3, 4 cuadros por 0.75, que son esos 3/4, serían 4 por 0.75 y nos da a 3 cuadros.
Eso estaría aquí, 1, 2, y aquí te fijas cómo esta punta casi llega al tercer cuadro, es porque este cuadrito o este piquito se pasó aquí, lo cual compensaríamos de este lado para tener los 3 cuadros exactos correspondientes a esta reducción que se hizo. Esto ya fue para comprobar, ¿verdad? Los números. El inciso D pregunta, ¿por qué la figura 6 es más pequeña que la figura 4? Sucedió lo mismo que en la otra página. El factor de escala que le aplicamos para obtener la figura 6, independientemente de que acá esté la figura 5, de todos modos nos iba a llevar a reducirle el tamaño, ya que estamos tomando nada más la cuarta parte por este 1/4 que estamos aplicando. Inciso E, ¿cuál es el factor que hace pasar de la figura 6 a la 4? Ahora al revés, desde la 6 hasta la 4. Aquí vamos a usar también el recíproco del valor que usamos primero, el cual fue 3/4, para pasar de la primera, que fue la 4, a la última, que fue la 6. El recíproco sería el opuesto de 3/4, que vienen siendo lo que contesté, 4/3. El 4 de abajo pasa hacia arriba, el 3 de arriba pasa hacia abajo. Así nos queda. Con esto regresamos de la última a la primera. Ahora vamos a comprobar los cálculos pasando de la figura 6 a la 4. Sería multiplicar las medidas por 4/3 para que nos den las de acá. Aquí teníamos 1.5. Veamos cuánto es 4/3 en decimal para hacerlo más rápido. 4 entre 3 nos va a dar 1.3 infinito. Eso por 1.5 y nos da a 2, los cuales están aquí. La otra medida que vimos fue aquí 2.25, creo. Vamos a aplicarla también. Sería 2.25 por 1.3 infinito, todas las decimales que puedas, y nos da 2.9, prácticamente 3, lo cual está aquí. 1, 2 y 3. Inciso F. Si a la figura 4 le aplican el factor 3/4 y a la figura resultante le aplican el factor 4/3, ¿cómo varían las dimensiones de la tercera figura con respecto a la figura 4? Serían iguales, ya que al multiplicarlas aquí primero por 3/4 la estamos reduciendo, y luego al devolverla por esta cantidad que es el recíproco o el opuesto, la devolvemos al estado original. Vamos a tomar una medida, por ejemplo esta, que son 3. Tendríamos 3 por 3/4, así. Eso nos va a dar igual a 3 por 3, 9. Y abajo pasa el 4. Hasta ahí lo podemos dejar. 9/4 fue el proceso de multiplicar el lado original por esta cantidad. Luego continuamos aplicándole este valor, 4/3. Sería aquí por 4/3, así de este modo. Nos quedaría 9 por 4 son 36. Y abajo tenemos la multiplicación de 4 por 3 igual a 12. Se ve un poco amontonado, pero sería esto. 9 por 4, 36 y 4 por 3, 12. Simplificamos dividiendo 36 entre 12 y ahí están los 3 que teníamos al principio, que es la medida de este lado. Por eso es que las medidas serían iguales. Como vimos, el resultado nos llevó a 3, que estaba acá. Bueno, espero que le hayan entendido lo que dije y nos vemos en el próximo video.